Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Alessandro Mora y hoy les vengo a explicarles sobre las dos unidades que yo hice tras el diagnóstico que he podido realizar en el análisis de casos de Juan Andrés Colmenares y de Oriani López Pernía. Hoy vamos a comenzar cuál sería lo que ocurrió tras haber hecho el diagnóstico con los dos niños. Bueno, primero que todo vamos a empezar con el jovencito Juan Andrés Hernández, Juan Andrés Colmenares. ¿Qué ocurre allí? Con el niño Juan Andrés han ocurrido casos, bueno, o alguna de las personalidades que él ha tenido de su parte cognitiva o social, que es algo que se ha adentrado dentro de los pensamientos de Juan Andrés, que es donde se han hecho una gran abundancia tras haberle realizado el test de Raven. El test de Raven, que es para poder medirle el sistema, perdón, lo que sería el sistema de intelecto o incluso la deficiencia cognitiva del niño, y para poder medir su inteligencia si la tiene muy bien o muy mal. Pero sin embargo, el jovencito Juan Andrés se ha presentado la concentración mutua de hacer ese tipo de exámenes del test. Pero por ello a Juan Andrés sí se le ha hecho varios tipos de diagnóstico de la motricidad, del habla, del hacer, y todo eso está perfectamente bien, como cualquier niño de 7 o 8 años. Pero sin embargo a Juan Andrés sí se le ha desarrollado el tipo del diagnóstico como tal que se pueda abordar. ¿Como qué sentido? Ese diagnóstico, en pocas palabras, de la unidad 1 que se ha desarrollado era con la madre, que se hemos desarrollado con su representante, la señorita Karen Andrea Gámez, hacerle algunos tipos de preguntas al niño Juan Andrés, como cuáles: si Juan Andrés tiene muy buena motricidad, puede hacer muy buen ejercicio, tiene muy buena memoria, tiene muy buena habla, no ha tenido problemas de motricidad, o si su expresión corporal es grandioso, etcétera, etcétera. Y todas han confirmado que han sido positivas, y las otras negativas, que son, por ejemplo, si ha tenido algún problema o si incluso ha tenido algo que le haya perturbado, por así decirlo, pero ninguno de esos casos. En ese caso, en la unidad 2 que yo he realizado del test de Raven era para poder medir la inteligencia de Juan Andrés, pero este test de Raven que yo le hice a él es a través vía digital, en pocas palabras, por internet, con tan solo 96 preguntas o 96 placas, pero a 44 minutos por realizarlo. Es como seleccionar unas imágenes de las más sencillas hasta tienes que escoger la más acomplejada. ¿Qué quiere decir? La más adecuada como él pueda pensar, y le da una puntuación del 1 al 25. Y la puntuación de él fueron de 20, no, fueron de 20 de a 96. No, corrijo. De 1 a 96 puntos, que es lo que sería la gran inteligencia que puede tener Juan Andrés. Y se dio el desarrollo que sí, Juan Andrés todavía está pequeño, pero sin embargo, su parte cognitiva y desarrollo social está en aprendizaje, y no nota ningún tipo de trastorno, no nota ningún tipo de discapacidad, como le digo yo, cualquier trastorno psicológico o cualquier tipo de manifestación que se le puede presentar. Ok, ahora hablando del tema del adolescente, lo que es el diagnóstico que le podemos realizar a la señorita Oriani López, el diagnóstico salió como tal: sí tiene un trastorno, y uno de ellos es la dislexia. ¿Por qué la dislexia? Porque hemos sido testigos de sus síntomas, signos de que ella puede padecer la dislexia, porque desde ya de muy pequeña los padres habían comentado que ella se necesitaba el aprendizaje para poder hablar. Ella comprende al último ritmo muy lento, o incluso a ella se le ha dificultado algunas palabras que a ella se le puede confundir, tal como el 3 lo confunde con el E, el 5 con la S, y una gran variedad de situaciones que ella tenía una infancia bastante complicada, y de paso de la primaria, que desgraciadamente tuvo que repetir segundo grado de la primaria por culpa de, como quien dice, la poca
orientación y la poca información que tuvo su docente, que era en ese entonces Jessica, pero no tuvo los recursos necesarios, ni la información, ni el apoyo hacia la señorita Oriani cuando se le dio el diagnóstico de la dislexia. ¿Pero qué quiere decir? ¿Por qué he hecho este diagnóstico a la joven Oriani o el adolescente? Sin embargo, porque lo que pasa es que ella ha tenido una sinfín de acontecimientos, por ejemplo, la falta de un aprendizaje que ella ha tenido, o una falta de pensar, o algunos números, lo que sea, pero más aún cuando ella se la realizó el test de Raven, duró como más de una hora pensando si era esto o algo, o ella se confundía o cualquier circunstancia, y fue lo que le dio, y yo he detectado cada signo y movimiento que la señorita Oriani ha presenciado y lo que es el diagnóstico de la dislexia. Y bueno, y para poder concluir esta vida exposición que yo voy a terminar, desde mi punto de vista y mi parte reflexivo, hay que ver cómo o cuándo tienen los presuntos signos y síntomas de los menores de edad, entre ellos Juan Andrés Colmenares y Oriani López Pernía, qué tipo de trastorno se le puede derivar o incluso qué tipo de situación o comportamiento puede padecer. Por ello, nosotros los seres humanos debemos vernos con nosotros mismos qué tipo de menores puede tener un trastorno, porque hay casos de niños que han tenido síndrome de Tourette, síndrome de Asperger, síndrome del emperador, síndrome de trastorno bipolar y entre otras cosas. Pero en el caso de la señorita Oriani, porque sus padres han notado en algo en ella, porque claro, no han tenido la suficiente información, han acudido con psicólogos y han llevado a la menor a varios tipos de psicólogos, y una de ellas, de la psicóloga que le dio el diagnóstico junto conmigo, que hemos trabajado, incluso que fue una tutora mía, que trabajó en este caso, la doctora Olga Edith Pérez, y hemos podido hacer el diagnóstico que la señorita Oriani López Pernía tiene la dislexia. Bueno, muchísimas gracias, espero que le haya gustado.